Profesor, buenas tardes. Bueno, mi grupo, que está compuesto por Alice Rosetta Saricaya, Anthony Junior Saavedra, Carlos Vidal Castro y José Luis Valareso. Y mi persona, Grete Lilibet Zamata Carrión. Bueno, este tema a tratar es sobre el impuesto a los, más conocido como el impuesto a los juegos, pero en sí su nombre es impuesto selectivo al consumo de casinos y tragamonedas, específicamente en estos dos aspectos, casinos y lo que son las máquinas tragamonedas. Bueno, aquí pusimos tres definiciones, una que es sobre exclusivamente de la mesa de casino, de las tragamonedas y lo que es la autorización que se va a requerir para poder para que estos juegos puedan permanecer. Dice que juego de casinos, todo juego de mesa en el que se utilicen naipes y dados, las ruletas que se admita apuestas del público cuyo resultado depende del azar, ya sea una pérdida o una ganancia, ¿no?, del usuario. Dice que las máquinas tragamonedas, dice que todas las máquinas tragamonedas, ya sea electrónicas o electromecánicas, permiten que un jugador en un tiempo pueda hacer uso y cambio sobre el pago de los precios que se va a tener que realizar para estas distintas máquinas, ¿no? Eventualmente de la obtención de un premio de acuerdo con el programa del juego. Es decir, que todo esto se va a realizar en cada máquina registradora de acuerdo al premio que se le está dando a cada máquina, porque todo esto se le va a sacar individualmente a cada máquina o a cada mesa de casino. Y bueno, en el tercer punto tenemos la autorización expresa. Esta autorización expresa se le va a facultar lo que es al titular de esta actividad, ¿no?, de un casino. Todo esto tiene que dar a conocer un número determinado de mesas de casino o de las máquinas tragamonedas según la modalidad que tenga cada una de estas. Según la modalidad que tenga cada una de estas. Y según a esto se le va a poder dar lo que bien dice ahí, lo que es la autorización. Como segundo punto tenemos lo que es el reglamento selectivo al consumo, a los juegos de casino y las máquinas tragamonedas, que entró en vigor el 1 de enero del 2019, según el decreto legislativo número 1419, que modifica el impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo. Bueno, en el ámbito de aplicación, en el ámbito de aplicación, se va a dar respecto a las mesas de juego de casino y las máquinas tragamonedas que se encuentren en explotación. Es decir, que estas se va a aplicar en cada máquina que esté operativa o en cada mesa que esté operativa, que esté produciendo, ¿no?, obteniendo las cantidades de dinero. Y lo que es en el segundo punto dice, son objetos de explotación aquellas mesas de juego y tragamoneda en donde se realice al menos una apuesta en dicho periodo. Es decir, esta explotación, así haya sido solo una apuesta en esa máquina o en esa mesa de casino, siempre va a tener que pagar un impuesto, esta máquina o esta mesa de casino. Por eso dice que cuál fuere el resultado de la partida, es decir, si ha sido una ganancia para el usuario
o una pérdida. En lo que es la determinación del impuesto, dice que tratándose de los juegos de casino, el impuesto se aplica por cada mesa de juego de casino, según el nivel de ingresos netos mensuales que haya tenido esta mesa, ¿no? Esta mesa 1, por ejemplo. El ingreso neto mensual se calcula de acuerdo a la diferencia que hay entre el monto total recibido por las apuestas y el monto total por los premios otorgados. Todo esto se da considerando todas las mesas de juegos de casinos, o sea, por ejemplo, mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 5, que estuvieron en explotación en el mes. O sea, si esas 5 máquinas han estado en explotación, a esas 5 máquinas se les va a determinar el impuesto. El resultado de esta que se va a obtener se divide entre el número de mesas de juego de casino que este establecimiento tenga, ¿no? Y que haya estado en funcionamiento. Y bueno, con lo siguiente sería el impuesto que se le va a determinar lo que es a las máquinas tragamonedas. En este caso, se aplica a cada máquina, según el nivel de ingreso neto mensual que haya tenido. El ingreso neto mensual, también aquí se le hace la diferencia entre el monto total por las apuestas del mes y el monto total entregado por los premios otorgados en ese mes. Y también dice que el monto total recibido por las apuestas provenientes de cualquier apuesta por los usuarios, incluyendo lo que son los pozos acumulables o cualquier otro objeto que haya tenido participación al momento que el usuario haya usado una máquina tragamoneda o un juego de casino, ¿no? Y dice que la declaración y el pago del impuesto aplicable a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas se regula por el Decreto Supremo y por el aprobado número 02994. Bueno, aquí lo que era, ¿no? Ya les había comentado lo que es la base imponible, ¿no? Que en esta parte se le va a sacar a cada uno de las mesas de casino o de las máquinas tragamoneda. Y todo esto va a ser de forma individual, como también todo esto va a tener que hacer una suma y en todo esto se le va a sacar lo que es la diferencia. Dice, ¿cómo se calcula la base imponible de los juegos de apuestas? Dice que todo esto se aplica de acuerdo a un monto fijo que tenga cada mesa de casino o por cada máquina tragamoneda que se encuentren operativas o en explotación. Este monto fijo va a corresponder según al nivel de ingreso neto promedio mensual o del ingreso neto mensual respectivamente. Dice que en el impuesto a pagar por cada mesa de juego de casino o por cada máquina tragamoneda se va en ningún caso tiene que ser inferior al monto fijo que se establece en el literal B del nuevo apéndice de lo que es del decreto. Bueno, aquí viendo el punto 1, punto 2 y punto 4, dice que punto 1 para el juego de bingo, rifas, sorteos y similares,
así como lo que es videos y juegos electrónicos, el valor nominal de los cartones de juego, boletos de juego, de la ficha o de cualquier otro medio, o el funcionamiento del alquiler de los juegos. El punto 2 dice, para las loterías y otros juegos de azar, el monto o valor de los premios. 3. En caso de premios en especie, se utilizará como base imponible el valor del mercado de bienes. Es decir, en el mercado como este bien está valorizado, ¿no?, en la actualidad para poder calcular lo que es la base imponible. Y lo que son las modalidades del cálculo del impuesto previstas en el presente artículo. Bueno, como ya les había mencionado. Aquí también tengo 3 puntos esenciales, que son qué juegos están inafectos, quiénes deben contribuir con este impuesto y cuándo se paga. Dice que juegos inafectos son una serie de juegos que no generan una renta o un impuesto, ¿no?, que no están en esta ley, se podría decir, del impuesto selectivo a casinos y tragamonedas. Por ejemplo, tenemos lo que son los juegos deportivos. Se da, ¿no?, este tipo de juegos deportivos, pero no se paga un impuesto sobre este tipo. ¿Quiénes lo pagan? Son las empresas o instituciones que realizan estas actividades de juego, así como las personas que obtienen los premios. Siempre y cuando se va a hacer el pago de estos impuestos, que estos deben tener sí o sí lo que es la autorización o el permiso para poder continuar con estas actividades, ya que de todos estos se tiene que sacar un impuesto para poder cancelarlo. ¿Cuándo se paga el impuesto? La periodicidad de este impuesto es mensual y se cancela desde los 12 primeros días hábiles del mes siguiente, ¿no? Es decir, una vez que se haya presentado. Bueno, gracias. Y así concluimos con el tema, pero tengo aquí algunas preguntas que algunos compañeros me hicieron. Y bueno, aquí tengo las dos primeras preguntas de mi compañera Alice. Dice, ¿con qué formulario se paga el impuesto a los juegos? Bueno, este impuesto que viene a ser a los juegos se paga con un formulario que es el PDT 693. En este caso es la versión 2.0, ¿no?, que se tiene que declarar y, como ya lo había mencionado, y pagar dentro de los 12 días hábiles. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los códigos de pago para el impuesto selectivo al consumo? Bueno, los códigos tenemos dos, como ya les había mencionado. Este impuesto se paga individualmente, ¿no?, ya sea por las máquinas tragamonedas o por los casinos. En este caso, de la mesa de casinos o del juego de casino, es el formulario 2077. Y lo que son de las máquinas tragamonedas viene a ser 2078. Y bueno, aquí también tengo dos preguntas de mis compañeros. Carlos dice que ¿cómo se calcula la base imponible del impuesto a los juegos? Bueno, en este caso ya lo había mencionado. La base imponible de este juego o del impuesto que se debe sacar
es por cada la ganancia o bueno, la cantidad de dinero que tiene una máquina registradora, ya sea una máquina de tragamoneda o una mesa de casino. Según a esto, se le va a sacar lo que es la base imponible, ¿no? Y obviamente posteriormente se va a tener que sumar y se va a tener que sacar la diferencia dependiendo a la cantidad de mesas que hay, lo que es en mesas de casino. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la periodicidad del impuesto a los juegos? Bueno, esto también ya lo había mencionado, la periodicidad que se da del impuesto es mensual. Este impuesto de estos dos tipos de juegos se tiene que presentar y pagar mensualmente. Y lo que es, también tengo aquí dos preguntas de mi compañero José. La primera pregunta es, ¿en qué año se decretó la ley del impuesto a los juegos? Bueno, según a lo que hemos estado investigando, que se decretó la ley 27.15.3, que esta fue creada el 10 de julio de 1999, pero obviamente con el pasar de los años, esta se fue reformulando hasta la actual, ¿no? Que es el Decreto Supremo número 341-2018, que entró en vigencia el 1 de enero del 2019. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es el objetivo principal del impuesto a los juegos? Bueno, el objeto principal del impuesto a los juegos es bueno, en este caso, este objeto se va principalmente que todas estos negocios o estas empresas, se podría decir, tengan una autorización y así puedan ser reguladas mediante este decreto, ¿no? Viendo aquí las ganancias y todo, ¿no? Para que así pueda sacar un impuesto mensual, ya que estos impuestos es beneficio para toda una población. Y bueno, en las dos últimas preguntas, que es de mi compañero Anthony. Bueno, sus preguntas son únicas. Ya. Bueno, la primera pregunta dice, ¿quién paga los impuestos a los juegos? Bueno, en este caso, ¿quién va a pagar el impuesto a los juegos? Va a ser el titular de la empresa, ¿no? O bueno, en este caso, el que esté encargado en esa área. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es el impuesto a los juegos en el Perú? Bueno, ¿qué es? Es un impuesto, es una contribución que se hace al Estado, ¿no? De acuerdo de acuerdo a los ingresos que se haya obtenido. Gracias.